Esta es La Oveja Eléctrica, revista de ciencia y pensamiento de Canal 22. Conversaremos con el doctor Arturo Menchaca sobre un experimento para ver el interior de la pirámide del Sol. Nos adentraremos, como Indiana Jones, en un túnel prehispánico de la pirámide. Tendremos un breve apunte del premio Nobel Leon Lederman sobre la espiritualidad y su relación con la ciencia. En la columna Pensamientos en Rotación, el doctor Jaime Vesprosvany nos habla de los muones, las partículas de alta energía que nos ayudan a explorar la pirámide del Sol. No se pierdan nuestras secciones Aguas con el Hacker, con la Morsa y los clásicos del doctor Chunga. Miriam Moscona, por su parte, nos reta a descubrir las obras de arte que revela la ciencia. Estamos en La Oveja Eléctrica, revista de ciencia y pensamiento de Canal 22. En nombre del equipo que hace posible este espacio, les da la bienvenida a Pepe Gordon. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Hola, Pepe. Oye, Silvina, pues, ¿qué nos traes el día de hoy en nuestra sección de notas breves? Aquí les presentamos innovaciones de ciencia y tecnología que encienden nuestra imaginación. Si usted es un excéntrico millonario y quiere vacacionar en el espacio a 450 kilómetros de la Tierra, su sueño puede hacerse realidad a partir del 2012. Claro, si antes desembolsa la pequeña cantidad de 3 millones de euros. Las reservaciones de la Galactic Suite se pueden hacer a partir del 2008 e incluyen 18 semanas de preparación en una isla tropical. El viaje tendrá una duración de 3 días y se hará en un transbordador espacial, un híbrido entre cohete y avión comercial que al llegar al espacio se acoplará al hotel. Las habitaciones tendrán forma de cápsula y contarán con zona de día y zona para dormir, mejor que en las películas de ciencia ficción. Andrew Newberg es un neurocientífico dedicado a analizar la actividad cerebral durante estados de relajación profunda. Al registrar imágenes neurológicas de sus pacientes, encontró respuestas similares tanto en un budista en estado profundo de meditación como en unas monjas franciscanas que cantaban alabanzas al Creador. Los estudios revelaron que además de existir actividad en las zonas temporales, las parietales mostraban una disminución en el movimiento hasta el punto de borrarse en la imagen computarizada del cerebro. Puesto que dichas zonas están relacionadas con la percepción del espacio y del tiempo, esto podría explicar por qué, en momentos de trascendencia, las personas experimentan la sensación de estar unidas silenciosamente con el todo. A mediados del 2008, una empresa española en combinación con la Agencia Europea del Espacio pondrán en operación el primer satélite dedicado exclusivamente a medir la gravedad de la Tierra. El objetivo del satélite GOES, por sus siglas en inglés, es construir el mapa del planeta que une los puntos con igual valor de gravedad, lo que mejorará el conocimiento sobre la circulación de los océanos y la dinámica de la corteza terrestre. Hoy vamos a ver el tipo de ciencia que usa Indiana Jones en sus exploraciones arqueológicas. Una ciencia que permite investigar lo que hay en el interior de la pirámide del Sol. Bienvenida, Kelly. Vamos a charlar sobre este tema que realmente es muy interesante. Es fascinante. Muchas gracias, Pepe. Es un placer estar aquí contigo. Y así es, el doctor Arturo Menchaca del Instituto de Física de la UNAM nos habla sobre los orígenes de este experimento, cuando se encontró con el premio Nobel Luis Álvarez en la Universidad de Berkeley. De hecho, Luis Álvarez fue el pionero que diseñó un experimento para ver el interior de una de las pirámides de Egipto. Le hizo, por decirle así, una especie de radiografía mediante un detector de partículas de alta energía, los muones. El doctor Menchaca se acercó a él en una cafetería y esto fue lo que pasó. Me volteó así para abajo y me dijo, ¿y dónde pondría usted el detector? ¿Sí? Y esto está relacionado con el hecho de que en Kefren hay un túnel que le pasa debajo de la pirámide y justamente ahí él puso el detector ahí, ¿no? Y yo no sabía que le pasaba un túnel debajo a la pirámide del Sol, entonces toda mi respuesta mi atrevimiento ante Luis Álvarez, pues fue sonrojarme, ¿no? Y sí, de veras, pues ¿dónde pondría yo el detector? Yo no sabía que había un túnel, ¿no? Entonces pues ya me disculpé y seguí recogiendo mi comida, ¿no? Y de hecho me olvidé del proyecto porque dije, hacer un túnel debajo de la pirámide del Sol pues va a ser imposible. Yo conocí a Álvarez en el 75
y por ahí en 72, 73 se descubrió un túnel que corre debajo de la pirámide del Sol y que termina casi justo en el eje de simetría de la pirámide, que es una cuestión en sí misma notable, ¿sí? Pero que a mí me hubiera permitido, de haber sabido, darle una respuesta al doctor Álvarez. Pasó el tiempo, yo me dediqué a mi ciencia y pasó mucho tiempo. Y en el año 2000 vino a México Leon Lederman, otro premio Nobel, y quien era entonces el director del instituto, el doctor Matías Moreno, lo invitó, pues como a todos, como siempre se hace, a las pirámides, como parte digamos, de la cortesía. Y al estar en las pirámides, cuando pasamos por la pirámide del Sol, y este señor se enteró que había un túnel debajo de la pirámide, le preguntó, Leo Lederman a Matías Moreno, le preguntó que si ya le habían hecho la prueba de Álvarez a la pirámide. Y Matías no estaba muy enterado sobre el tema, ¿sí? Y entonces cuando volvió me llamó por teléfono y me dice, oye, ¿tú sabes algo de la prueba de Álvarez? Y dije, sí, claro, y le expliqué un poco. Y le dije, pero pues eso no se puede hacer en la pirámide del Sol porque no hay un túnel. Me dice, sí, sí hay un túnel. Le dije, pues mira, yo no sabía, pero si hay un túnel se puede hacer el experimento. Tal parece que existía un túnel desde los tiempos prehispánicos. De hecho, la oveja eléctrica con todo su equipo se aventuró en el interior de esta gruta secreta y casi se nos acaba el oxígeno. La verdad, estuvimos... ¿Cómo saber lo que se encierra aquí, en el interior de la pirámide del Sol? Este túnel fue descubierto apenas en los años 70, ¿sí? Por una señora Doris Hayden. Y es un túnel maravilloso en realidad en sí mismo, ¿no? Por el hecho, si te das cuenta, está prácticamente centrado en la pirámide, ¿sí? Y es un túnel prehispánico. O sea, digamos, no sabemos si su origen es natural o hay un debate entre los arqueólogos. Pero en todo caso, lo que es cierto es que este túnel nos permite a nosotros hacer el experimento que te he contado de la pirámide, ¿no? De encontrar la radiografía de lo que está aquí dentro de la pirámide del Sol sin tener que destazar. Exactamente. Pero déjame decirte una cuestión que ha sido muy instructiva para un físico, ¿sí? De estar metido en esto. Cuando yo me enteré que había una cueva en esta cuestión, ¿sí? Este túnel famoso, yo lo vi así de cínicamente, como un lugar donde se puede hacer el experimento, ¿no? Porque ya no había necesidad de hacerlo, ya estaba. Entonces, pues fuimos a visitar el túnel siempre en el espíritu de que para nosotros era un lugar medio infame, porque por cierto es un lugar húmedo, oscuro y etcétera. Pero ahí cuando empezamos a ir con Linda y con los arqueólogos nos dimos cuenta que esta gente tiene un profundo respeto por ese hoyo, ¿no? Entonces, no nos dejaban tocar ni las piedras. Y poco a poco nos dimos cuenta que en realidad, digamos, lo que nos han contado es que probablemente existe una relación entre el túnel y la pirámide, porque el túnel guarda simetrías muy peculiares respecto a la pirámide. Está alineado con la pirámide, está centrado en la pirámide, de tal manera que uno entra al túnel justo abajo de la escalera que sube a la pirámide y termina muy cerca del eje de simetría de la pirámide. Entonces los arqueólogos, desde que se descubrió eso, dijeron, no, pues este túnel, que por cierto es prehispánico, ¿sí? Tiene mucho que ver con la pirámide. Y seguramente nadie se hubiera atrevido a hacer un túnel debajo de una pirámide ya construida, ¿no? Pues se te viene encima. Entonces es posible, digamos, muy probable que el túnel existiera antes que la pirámide, ¿sí? Y lo que yo he leído es que se piensa que el túnel era este lugar tan mágico, ¿sí? Que ameritó la construcción de la pirámide encima de él. Estas dos cuevas son como un primer, digamos, indicio de que usaban para algún tipo de adoración estos lugares, ¿sí? La física moderna en la Gruta de los Dioses. Hay que decir que algunos físicos, sin perder el rigor de sus métodos, también tienen un interés por la espiritualidad. Este es el caso de Leon Lederman, Premio Nobel de Física, a quien entrevistaste hace un tiempo.
Uso mucho la palabra espiritualidad en mi perspectiva de la ciencia. Pienso que los misterios resueltos por la ciencia son tan profundos y espléndidos que uno tiene que quedar muy impresionado por la organización del mundo tal y como lo encontramos, ya sea que haya surgido por medios naturales o ya sea que exista un creador. Esto está más allá de lo que yo pueda discutir, pero la naturaleza es tan inteligente y maravillosa. Einstein era muy bueno en su forma de hablar sobre el entendimiento de la naturaleza. Lo veía como una competencia entre él y el creador, sobre cómo se crearía el mundo. Einstein fue muy bueno en cuanto a crear un mundo interesante, pero siempre tuvo respeto al creador. Él siempre pensaba, ¿cómo resolvería el creador este problema de la velocidad de la luz? El ejercicio de Einstein, pensar con la lógica con la que opera la naturaleza. A esto se le llaman Gedankenexperiments. Experimentos de la mente, ¿no? Así es. Volvemos después de un corte con la ciencia y la pirámide del Sol. A la oveja eléctrica no le queda más que decir ¡ve! Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el doctor Jaime Vesprosvany del Instituto de Física de la UNAM para hablar de una serie de rayos que a lo mejor tienen la capacidad de penetrar la estructura interna de la pirámide del Sol. Estamos hablando de los muones. Bienvenido a La Oveja Eléctrica, Jaime. Gracias, Pepe. Un muón es una partícula elemental, o sea, una que no se puede dividir en otras partes. Y no hay muchas en la naturaleza. Hay un electrón, un muón, un tau, todos ellos forman parte de una misma familia y comparten propiedades, por ejemplo la carga, qué tanto puede empujar una a la otra, y difieren en otras propiedades como la masa. ¿Qué distingue a los muones? Bueno, el muón es 200 veces más pesado que el electrón y eso le permite penetrar la materia con facilidad. Imaginemos la pirámide y este muón se encuentra en la mayoría de los casos el vacío, en otros electrones y en pocos casos el núcleo. Entonces choca con el electrón sale disparado, pero el muón es desviado, pero muy poco. Jaime, ¿de dónde vienen los muones y cómo con ellos podemos ver una imagen? Los muones vienen de los rayos cósmicos. La Tierra es constantemente bombardeada por partículas, por protones y por fotones, y estos generan, al chocar con la atmósfera, un baño, y en ese baño se generan los muones. Ahora, el efecto de los muones en la pirámide consiste en que se puede ver cómo está conformada, y es un efecto igual a la luz cuando los fotones que la conforman chocan con las superficies. Bueno, lo mismo va a ocurrir con los muones al traspasar la pirámide. Su trayectoria se va a modificar y eso se va a detectar y de esa manera vamos a poder ver dentro de la pirámide. Es maravilloso esto y bueno, esto nos explica cómo estamos en este momento bombardeados de una serie de partículas, estamos siendo penetrados por partículas elementales y sin embargo no los vemos, pero los ojos de la ciencia nos permiten asomarnos a esas estructuras de la naturaleza. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica, Jaime. Te agradezco a ti la invitación. Ahora regresamos con el doctor Arturo Menchaca, quien nos explica precisamente la imagen de la pirámide que se puede obtener con los muones. Estamos hablando de una especie de radiografía que en vez de detectar lo sólido, detecta los espacios vacíos. Sí, eso sería como el experimento ideal, ¿no? Sería como deshacer la pirámide sin tocarla, ¿no? O sea, poder saber con toda precisión. Digamos que es el sueño de un médico respecto de un radiólogo, ¿no? Entonces yo voy a tomarme una radiografía, ¿sí? Y el médico quisiera que yo llegara con una información en la que yo pueda detectar hasta el más mínimo cambio o cosa, ¿no? Lo que nosotros somos capaces de hacer, ¿sí? Lo que puede hacer y lo que hizo el experimento de Luis Álvarez es detectar huecos, ¿sí? Y no cualquier hueco, no puede ser un hueco de este tamaño. Nosotros, dada el tipo de experimento, nosotros solo podemos detectar huecos que sean de un mínimo de 75 centímetros, ¿sí? El espacio vacío en la dirección de detección sea de 75 centímetros.
Eso pues es un hueco que parece como muy grande, ¿sí? Pero en 65 metros de tierra, ¿sí? Pues en realidad es una cosa pequeña, ¿no? O sea, si tú lo pones por comparación al cuerpo humano, ¿sí? Un cuerpo humano que mida, que te diría yo, 80 centímetros de lado a lado, o 70, ¿no? Pues estarías midiendo algo de unos cuantos milímetros, ¿no? Lo cual es más o menos una resolución que para un médico es aceptable, ¿no? Y que esperamos que para un arqueólogo sea aceptable. Entonces es un poquito como el inverso de una radiografía. Una radiografía a ti te ponen un foco que emite rayos X, detrás te ponen una placa fotográfica, ¿sí? Y cuando revelan la placa, tú ves unas zonas que se ven blanquitas, ¿sí? Y esas zonas que se ven blanquitas son las zonas más absorbentes de nuestro cuerpo, es donde menos pasan los rayos X porque son absorbidos, ¿sí? Y son naturalmente los huesos, ¿no? Y ves otras carnitas por ahí, ¿no? Y hay unas que absorben más o menos y los médicos ya saben qué encontrar ahí adentro, ¿no? Nosotros aquí estamos buscando zonas huecos, ¿sí? Entonces zonas que en lugar de blanquitos en una radiografía se verían más negritos, ¿no? Hay una cosa que no he dicho, pero yo mencionaba hace un rato, en el caso médico, que el médico tiene la ventaja de que ya él en su escuela ya le ha enseñado lo que hay adentro del cuerpo humano, entonces él sabe lo que hay. Esa ventaja nosotros no la tenemos, ¿sí? Porque nadie ha destazado la pirámide del Sol para saber qué esperar, ¿sí? Kelly, ¿qué te imaginas que hay dentro de la pirámide del Sol? Pues con sus 65 metros de altura puede caber cualquier cosa. Obsequiaremos a quien dé la respuesta más ingeniosa con una copia en DVD de este programa. Escríbele a la Oveja Eléctrica al correo electrónico que aparece en pantalla. Por lo pronto, veremos la opinión del doctor Arturo Menchaca. Nuestro propósito es pues sacarle esta radiografía buscando huecos. ¿Por qué huecos? Bueno, porque existe una especie de tradición oral y hay alguna impresión desde hace mucho tiempo, desde épocas de Humboldt, ¿sí? De que la pirámide se pudo haber utilizado como una tumba, ¿sí? Y entonces, lo cual no es extraño, en México hay un montón de pirámides que se han usado con ese propósito, ¿sí? No se sabe que los teotihuacanos hubieran usado, o no se sabía que hubieran usado sus pirámides con ese propósito, pero desde hace, pues, de hace 2 años o 2 años y medio, la pirámide de la Luna se encontraron efectivamente entierros, ¿sí? Entonces, ahora ya sabemos, no sabíamos cuando empezamos el proyecto, pero ya sabemos que estas pirámides digamos, en el sitio hay pirámides que se han usado como entierros, como tumbas, ¿no? Entonces, en realidad, pues hay, digamos, alguna promesa, ¿no? Pero eso es un poco. Nosotros lo que andamos buscando son huecos. Pues bueno, ya se despejará el misterio y la Oveja Eléctrica estará en primera fila para narrarlo. Vamos ahora con otro doctor que nos interna en otro espacio, el del humor. Vamos a los archivos del doctor Chunga y sus clásicos de la ciencia. Gracias, colega. Quiero decirles a ustedes que las ondas sonoras necesitan un medio, pero no un medio como los que juegan en la media cancha del equipo de los Pumas, ¡no! Necesitan un medio como el aire para poder viajar. Sin medio no hay sonido. Cuando la onda sonora choca con un obstáculo, como puede ser, por ejemplo, una pared o una montaña, esta rebota y se escucha el eco. Vean ustedes, una varilla de aluminio que hay que sostenerla en el punto medio, ¿verdad? Y entonces, fíjense lo único que van a hacer, la van a frotar. Y van a hacer que vibre. Y se empiezan a producir vibraciones en el aire. El volumen del sonido aumenta al seguir frotando la varilla o dejar de frotarla, vean ustedes. Sí, mi amo. Ajá, sí, no. Vamos al último capítulo de este número de la Oveja Eléctrica, en torno a una investigación mexicana sobre el interior de la pirámide del Sol. Esta especie de radiografía de la pirámide, los instrumentos de medición, el programa informático, el ángulo creativo y la imaginación para abordar este problema fueron desarrollados por el grupo de científicos mexicanos dirigido por el doctor Menchaca. Una reflexión sobre el orgullo de hacer una investigación de primer nivel que pertenece a México.
Bueno, desde que empezamos este proyecto nosotros nos propusimos a utilizar, a aprovechar el proyecto y el interés por el proyecto, a utilizarlo para nosotros desarrollar esa tecnología. La idea, ¿sí?, ha sido entonces que el proyecto sea netamente un proyecto mexicano, ¿sí? O sea, hemos recibido ofertas, incluso ha habido laboratorios que nos dicen nosotros les regalamos los detectores, pero nos hemos negado. Entonces nos hemos tardado más, ¿sí? Pero nosotros como físicos tenemos la sensación de que a veces en proyectos que nosotros sabemos que podemos llevar a cabo, pues se nos hace fácil recibir ayuda y luego resulta que el descubrimiento, dicen, cuando participa alguien de Berkeley o de París, dicen, bueno, los americanos o los franceses hicieron tal experimento en México. Aquí no va a haber de eso, aquí este instrumento lo hicimos nosotros. Entonces, tiene su gracia, como tú dices, no es, en realidad son técnicas que son conocidas. En México nunca se había hecho un detector de este tamaño, ¿sí?, para este tipo de aplicaciones. Y de hecho es todo un reto tecnológico, hemos aprendido a hacerlos, ¿no? Y como ya te contaba la otra vez, hemos aprendido de hard way, ¿no?, porque a veces nos ocurren cosas que no esperábamos, pero hemos aprendido, estamos muy orgullosos de haber desarrollado esta tecnología, claro que sí. Pues no solo tuvimos la imaginación para crear la pirámide del Sol, sino que cerca de 2000 años después tenemos la imaginación para explorarla con la ciencia más sofisticada. Vamos ahora a nuestra sección Aguas con el Hacker. Estamos con la Morsa en nuestra sección Aguas con el Hacker. Bienvenido, Morsa, aquí a la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues para entender la mentalidad de un hacker, se tiene que ser de alguna suerte hacker y por eso nos vas a hablar de cómo protegernos ante las amenazas que vemos en el Internet. Así es. Más de uno habrá recibido por Internet, por correo electrónico, una cosa que hay que actualizar los datos del banco, una cosa así un poco sospechosa en algún momento, porque de cuando acá el banco me pide mis datos por Internet. Pudiese ser. Ahora bien, el correo viene con... Hay que entrar a una liga de una página y están todas las fotos del banco, el logotipo, todo parece profesional y uno empieza a pensar que debe ser cierto. Y uno mete sus datos y resulta que es alguien que se queda con su número de cuenta y después uno puede perder dinero en ese sentido. Estamos hablando de un hacker que no es realmente el hacker que usa matemáticas de nuevo, ¿no? Porque siempre hay esta noción. ¿Cómo nos defendemos contra estos hackers? Ningún banco en el mundo pide los datos de sus afiliados. Para eso existen los teléfonos en todo caso, que lo llevan a uno a su sucursal y averigüe. Lo que tienen que hacer es nunca contestar esos correos. Es más, hay que borrarlos inmediatamente. La mayoría de los navegadores ahora avisan que ese puede ser un correo fraudulento, pero aún así no necesariamente avisan, porque los hackers siempre están un paso adelante, pero hay que ser cuidadosos. Perfecto, pues te agradecemos mucho tu presencia aquí. Gracias, La Pepe. Morsa Eléctrica en la Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a nuestra sección Veo, la ciencia y el arte con Miriam Moscona. Bienvenida, Miriam. Hola, Pepe. Y bueno, pues estamos hablando de una prima más de la Oveja Eléctrica, la mosca eléctrica, ¿no? Los chinos, la familia, La Moscona. ¿Qué nos traes el día de hoy? Creo que cambiamos de escala, ¿no? ¿Qué ves? Exactamente, mira, hoy veremos, ya no veremos imágenes unicelulares que pueden captarse con un microscopio, sino nos iremos a otros polos, a otras latitudes. Creo que las imágenes que vamos a ver podrían confundirse con el trabajo, la propuesta estética, las loqueras de algún maestro grabador. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos a ver lo que nos trae Miriam Moscona. Estas vetas no provienen de la madera tratada de un árbol. Sus colores rosados, blancos, azules y sepias son un diseño planetario inverosímil que corresponde a un planeta 300 veces mayor que la Tierra, es decir, a Júpiter. Si observamos con cuidado la parte superior de la fotografía captada en el año 2000 por la NASA, observaremos la forma circular del gigante de nuestro sistema solar, conocido también por ser un planeta de gases sin superficies sólidas. Esta imagen fue captada por la nave espacial Cassini en su viaje hacia las inmediaciones de Saturno.
Esta imagen, que parece un grabado sobre madera de un artista obsesivo y meticuloso, está en realidad algo lejos de usted y de mí. Se encuentra en Venus y se trata de una imagen recogida en el espacio donde podemos apreciar un volcán de nuestro planeta vecino. Los científicos lo bautizaron como anémona por las formas florales que presenta su lava. Quizá algunos grabadores con gubias y otros instrumentos podrían imitar este diseño, que en realidad fue captado gracias al uso de la más alta tecnología. Y para seguir con la misma estética, le presentamos estos pancakes, pues así textualmente se llaman estas figuras sobrecogedoras en colores sepia que se encuentran en el lado este del planeta Venus y que más bien parecen alucinaciones del desierto. Son domos de arena de unos 750 metros de altura y pueden interpretarse como erupciones viscosas de lava de los volcanes de Venus. Por las grietas y nervaduras podríamos pensar que es una planta extraña o la obra de un grabador que maneja la luz y las sombras como un verdadero maestro. La poesía, la ciencia, la belleza, íntimamente ligadas aquí en La Oveja Eléctrica. Los esperamos la próxima semana. El doctor José Sarucán, el artista plástico Brian Eason y el novelista Alberto Ruiz Sánchez nos hablan sobre los vasos comunicantes entre ciencia y arte. No se lo pierdan.